Me encuentro llegando al Aeropuerto Internacional de Ginebra, Suiza, a unos pocos kilómetros del Centro Europeo de Investigación Nuclear, complejo que guarda el acelerador de partículas más grande del mundo. Se trata del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, del cual visité el experimento ALICE, diseñado para estudiar las propiedades del plasma de quarks y gluones, que se teoriza fue el estado de la materia en los primeros instantes del Big Bang. También es llamado sopa de quarks y gluones. Tras salir del aeropuerto, tomé un autobús que me llevó a la entrada del CERN, donde está un museo abierto al público. Ahí recibí la bienvenida de mi paisano y buen amigo Rafael Narcio, que se encuentra realizando su doctorado enfocado en el desarrollo de fotodetectores, esenciales para estudiar el desenlace de las colisiones de partículas. Hace poco, Rafael Narcio y otros jóvenes científicos fueron reconocidos por el premio Breakthrough en el área de física fundamental, por su colaboración en el proyecto ALICE. Después de descansar un rato del viaje en el cubículo de nuestro amigo y tras probar un buen chocolate y un croissant de almendras, procedimos a visitar el museo. Se trata de un museo de ciencias pequeño, pero bastante interactivo. Una actividad muy divertida fue una especie de videojuego que consiste en coincidir el lanzamiento de un bonche de partículas con otro jugador, para hacer una colisión en el punto adecuado. Pudimos hacer varias colisiones, pero no en el medio. No es tan difícil, pero debe ser cuestión de práctica. Uy, el tiro que hice, ahí está, me llevó colisión. Sí. Ahí está. También encontramos el clásico experimento de la pluma y la bola de cañón. Durante una misión a la Luna, el astronauta David Scott dejó caer un martillo de geólogo y una pluma de halcón. Los dos objetos tocaron el suelo lunar al mismo tiempo. Esto se debe a que a una misma distancia, la fuerza gravitatoria solo depende de la masa de los objetos, y en proporción a esta, siempre nos dará la misma aceleración. Consecuentemente, al dejar caer dos objetos desde la misma altura, deberían tocar el suelo al mismo tiempo. Sin embargo, observamos que la pluma cae mucho más lento. La razón es la resistencia del aire. Sin aire alrededor, tendremos una verdadera caída libre y observaremos cómo todo cae con la misma aceleración. Galileo Galilei supo esto hace más de 4 siglos, muchos años antes de la capacidad tecnológica para obtener vacío. Una atracción también muy destacada es el Chroma 7. Es una especie de escultura móvil realizada por el artista coreano Yoon-chul Kim en el año 2023. Una obra de arte inspirada por las conexiones entre el espacio, la energía y la materia. La escultura tiene una peculiar forma de nudo y se compone de 324 celdas. Estas celdas están hechas de un material especial que cambia sus propiedades ópticas al doblarse. Al estar constantemente sometidas a estrés mecánico por medio de servomotores, producen patrones cambiantes de colores. Las coloridas imágenes variables hacen una exitosa representación artística de las fluctuaciones del universo. También tiene en exposición el primer servidor web. No muchos saben, de hecho, que el Internet, tal como lo conocemos, surgió aquí, en el CERN. Hablo de la web, del protocolo WWW. Otra exposición interactiva del museo es una pantalla conectada a una cámara que nos muestra cómo nos vemos en las distintas frecuencias del espectro electromagnético. Ok, empezamos en el ultravioleta, nos vemos nos vemos bien en luz visible, en el espectro normal. Así nos vemos como siempre, ahora así nos vemos en el infrarrojo. Bien. Y pues en las microondas pues no nos vemos nada, ¿no? Sí. Y hablando de ondas electromagnéticas, voy a finalizar esta sección del video con mis exposiciones favoritas,
las relacionadas al electromagnetismo. La teoría electromagnética es una rama de la física que cumple un papel fundamental en el trabajo científico que se realiza en el CERN. La fuerza electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales, junto a la fuerza gravitatoria, que nos mantiene pegados a la Tierra, la fuerza nuclear débil, responsable de la desintegración nuclear, y la fuerza nuclear fuerte, responsable de la estabilidad del núcleo atómico. Estas últimas 2 fuerzas no las vemos en acción de forma directa. Sin embargo, en el CERN son el pan de cada día gracias a la interacción electromagnética. Por medio de campos eléctricos y magnéticos, es posible acelerar y guiar la trayectoria de las partículas para poder hacerlas colisionar. De esta manera, la interacción electromagnética hace posible la interacción de los núcleos atómicos, dejando ver a las fuerzas nucleares en acción. Aquí tenemos un imán que está sobre una mesa que permite visualizar las líneas de fuerza de su campo magnético. Una vez familiarizados con el campo magnético del imán, pasamos a la siguiente exposición. Se trata de un tubo por donde pasa lo que aparentemente es un haz de electrones. Al acercar el imán, vemos cómo el campo magnético de este desvía la trayectoria del haz, dejando ver la ley de Lorentz en acción. What are you trying to do? See how the magnetic bend- field is He's bending the beam. beam. Bending the beam. Después tenemos también una mesa donde hay varios botones que activan cada uno una bobina. Estas bobinas están distribuidas alrededor de una especie de anillo. Dentro de este anillo hay una pequeña bolita de metal que resulta atraída por el campo magnético de las bobinas. El juego consiste en que todos los participantes sincronicen para poder hacer que la bolita se acelere dentro del anillo. En palabras de Rafael, en todos los años que lleva visitando este museo, nunca ha visto que ningún grupo de personas logre completar el circuito. Hasta ahora. ¿Soy físico vosotros? Sí, Casi, Le he ya dado, estamos a nada. Ya estamos a nada. Soy físico. Sí, Sí. nosotros somos yo pues no soy visitante exactamente. Él ¿Trabajas trabaja aquí? pero Sí, yo sí soy Yo soy estudiante de doctorado. Yo soy estudiante de doctorado. Ah. ¿Y ustedes andan de paseo? Sí. Ya estamos a nada. Sí, solamente que ahora sí que olvidé mi tarjeta de CERN en mi habitación, Ah. pero pues él debe traer la tarjeta de visitante. Te la enviamos, te la enviamos. El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo. Es la máquina más grande y compleja construida por la humanidad. Consta de un anillo subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia, bajo la frontera de Francia y Suiza, cerca de Ginebra. Fue construido con la colaboración de más de 100 países, con propósitos puramente científicos. La elección de este lugar obedece precisamente a su neutralidad ante los conflictos armados. Un hadrón es una partícula subatómica compuesta de quarks, unidos por la interacción nuclear fuerte. Para estudiar la física de estas partículas, se hacen colisionar protones o núcleos de elementos pesados. En esencia, el mecanismo para acelerar estas partículas es parecido a lo que acabamos de ver, solo que son electroimanes más sofisticados que tienen que estar a muy baja temperatura para lograr condiciones de superconductividad y lograr alta eficiencia. Dentro del LHC se encuentran 2 tubos donde las partículas son aceleradas en direcciones opuestas, para posteriormente hacerlas colisionar en alguno de 4 puntos distribuidos alrededor del circuito, correspondientes a los detectores CMS, Atlas, LHCb y ALICE. Este último es el que vamos a visitar, pero no sin antes dar una vuelta por las bellas calles de Suiza. Ginebra es una ciudad bella y cara. Los precios para hospedaje y alimentos no son muy compatibles con los presupuestos de un mochilero. Debido a la diferencia de precios, gran parte de los estudiantes y jóvenes científicos que trabajan en el CERN optan por vivir en la parte francesa, que fue donde yo me hospedé. Se trata del bello pueblo francés de Saint-Genis-Pouilly.
simpáticamente apodado por la comunidad paisana como San Juan de los Pollitos. Esta pequeña localidad francesa es próxima al experimento Alice, donde trabaja nuestro amigo Rafael, quien a continuación nos dará el recorrido por sus instalaciones. Pero primero vamos a presentarlo como se debe, dando a conocer su trayectoria. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Y a qué te dedicas? Soy Rafael Ángel Narcio Araviaga, soy de Mazatlán, Sinaloa y soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Culiacán. Soy egresado de maestría en Física e Ingeniero Mecatrónico. En las fechas de edición de este video, Rafael Narcio fue nombrado líder de corrida del Alice. Lleva años colaborando en el CERN y es de los mejores perfiles que puede haber para mostrarnos lo que viene. Pues este es el área de control. Sí, ese es el área de control. Ok. Es del experimento Alice. En estos momentos no está corriendo el acelerador, ¿no? Pero No, en efecto, están tomando datos de rayos cósmicos. de rayos cósmicos. Y ahí está, dice no beam, no hay jazz, no hay handshake. Ajá. Y de hecho ya se están preparando para activar el magneto. Ok, tú estás en el detector FDD, ¿verdad? Sí, ahí está ready. Está ready, está en verde. ¿Y qué pasa con los que están en azul? Están apagados y están en super. Ese es super safe. Entonces está para que no les pase nada. Ok. Sí, Muy o sea, bien. no los están usando ahorita para tomar datos. Ok, muchas gracias. Sí. Pero es más o menos. Por ejemplo, acá está el absorber, TPC. Acorde era de México, pero pues ya no está. Que es de a Cosmic Ray Detector. Ese era el de rayos para decir, ¿sabes qué? Pero como sí, está, esas, no es rayos cósmicos. estaba a cargo de México. Sí, acorde, y fue hecho por los de Puebla. AD tampoco apareció aquí, pero sí estaba en esta corrida. Se instaló a la mitad de la corrida. Ahí está el post, y es top, el tiempo de vuelo. Que es para, saber qué tanto tiempo duran las partículas en el vuelo y también tracking. Y así. Ahorita ya no hay acceso a la caverna, ya no hay tours a la caverna. Entonces, porque está en acceso restringido. Sí, el proceso es básicamente poner el dosímetro ahí, a uno agarra una llave de abajo y luego pasas por ahí, te hace un escaneo de retina, y ya luego accesas para bajar y hay un elevador. ¿No puedo acceder a esta línea? Sí, Sí puedo. Ya. Aquí no. Sí, ya con eso. Sí. ¿Alguien más hablando sobre Alice? Países involucrados en Alice. Alice. Y esto podemos verlo más a detalle después. Entrar, Alice está debajo de nosotros, está debajo de unos bloques del concreto. Estamos arriba de Alice. Sobre las instalaciones del detector Alice, a nivel de la entrada, hay una especie de mini museo para excursiones escolares y visitantes. ¿Quieren empezar por ver el modelo o quieren que les ponga la película primero? ¿Tres? ¿Dos? Todo lo que vemos y tocamos está hecho de materia. ¿Pero qué es la materia? ¿De dónde viene? ¿Pues siempre igual que ahora? El experimento Alice en el CERN aclarará estas preguntas,
que la humanidad lleva haciéndose durante miles de años. Los átomos fueron descubiertos al estudiar la materia a escalas muy pequeñas. La corteza de los átomos la forman los electrones. Dentro del átomo hay un núcleo muy pequeño, que consiste en protones y neutrones. Dentro de protones y neutrones hay unos componentes aún más pequeños, llamados quarks. Una fuerza muy poderosa mediada por los llamados gluones mantiene a los quarks unidos. La fuerza entre quarks es tan intensa que no se puede separar los quarks entre sí. En la materia corriente, los quarks solo pueden existir en este estado cautivo dentro de protones y neutrones. Pero ¿de dónde viene toda esta materia? La historia del universo comienza con el Big Bang, hace 13,8 miles de millones de años. Este produce todas las partículas del universo en menos de una millonésima de segundo. Por un instante, estas partículas forman una sopa densa y caliente llamada plasma de quarks y gluones, en donde los quarks están libres. Los científicos desean estudiar las propiedades de este estado primigenio de la materia, pues esto es crucial para entender cómo nació la materia del universo. En el CERN, núcleos de plomo viajan por una serie de aceleradores, por los que van cada vez más rápido, hasta que en el LHC alcanzan casi la velocidad de la luz. Al colisionar estos núcleos, los científicos recrean las condiciones de los primeros instantes del universo. Dentro de una mini bola de fuego, miles de nuevas partículas forman una gota de materia primigenia, el plasma de quarks y gluones. Pero la bola de fuego dura muy poco. Rápidamente se expande y se enfría hasta que los quarks se agrupan. Protones, neutrones y otras partículas emergen de la colisión. El estudio de la producción de estas partículas nos revela las propiedades del plasma de quarks y gluones. Es 30 veces más denso que el núcleo atómico y hasta los quarks más energéticos son absorbidos. Pero los fotones, que no notan la interacción fuerte, ven un plasma transparente. La temperatura del plasma es 200.000 veces más alta que la del centro del Sol y se comporta como un líquido perfecto, sin rozamiento interno. Para estudiar las colisiones de núcleos de plomo, se necesita una enorme cámara tridimensional que rodee el punto de colisión. El detector ALICE, que registra la dirección y energía de las partículas de cada colisión. Al analizar millones de colisiones y compararlas con modelos teóricos, podemos aprender más cosas sobre este estado primigenio de la materia. El detector ALICE está instalado en una caverna a 56 metros bajo tierra. Mide 16 metros de alto, 16 metros de ancho y 26 metros de largo. Pesa 10.000 toneladas, más que la Torre Eiffel. El detector ALICE consta de varios componentes que miden las partículas cargadas y neutras. Un gran imán produce un campo de 0,5 Tesla, curvando así el camino de las partículas cargadas. Estas dejan señales en los millones de sensores de rastreo. Las trazas se identifican con ordenadores que conectan estas señales, y así se determina la energía y el tipo de cada partícula. La energía de electrones y fotones se mide en los llamados calorímetros, que se encuentran más afuera. Los muones, que son como electrones pesados, se detectan en el espectrómetro de muones. Un imán bipolar curva sus recorridos y sus posiciones se registran en varios planos de detectores. Los datos de todas las colisiones son almacenados y miles de terabytes se acumulan cada año. Cientos
y científicos de la colaboración ALICE analizan estos datos. Para ello, usan la capacidad computadora del grid del LHC, con cientos de miles de ordenadores distribuidos por todo el mundo. La historia de la colaboración ALICE empieza en 1993, cuando se envía la carta de interés al comité del LHC. El proceso de aprobación dura casi 4 años y requiere de varios detallados informes. Desde 1997, más de 1.600 científicos e ingenieros de más de 170 institutos de más de 40 países han diseñado, construido y operado el detector ALICE. Desde el comienzo del LHC en 2010, ALICE ha estudiado el plasma de quarks y gluones. Ha medido el proceso de expansión y enfriamiento con inigualada precisión y ha observado la producción e interacción de muchas partículas al atravesar el plasma. En los próximos años, el detector ALICE continuará tomando datos y aumentando su rendimiento. Científicos de todo el mundo dedican su talento para desvelar los secretos de la evolución del universo desde los primeros momentos de su existencia. Si te interesa escuchar un poco más acerca de la investigación que se realiza en el ALICE, te recomiendo la charla que tuve con nuestro amigo el Dr. Sol Ángel Rojas, disponible en este canal. Así es como se puede ver una colisión dentro de ALICE. Esa es la parte más interna, casi en el centro. Que ocurre la colisión y aquí hay un montón de partículas que salen. Sí, ¿qué es lo que sucede? Pues colisiona, es como la colisión de dos vehículos a alta energía. Todo lo que está dentro de ellos va a salir volando. Y es lo que tiene llenas partículas, pues al final van a chocar dos partículas, van a destruirse esas dos, pero de nuevo, el principio de conservación de la energía, con el principio de conservación de la carga. Entonces la carga neta de esas dos partículas va a ser la misma que la carga neta de los productos de la colisión. Y de la misma manera la energía neta de los productos de la colisión va a ser la misma que la energía neta de las partículas que venían aceleradas. Entonces ocurre la colisión y identifican Sí. las partículas y también logran Sí, pasar se a través de este partículas tipo de pesadas. detectores de sensores. Así es, ¿no? así es. Detector Inner Tracking System, que es lo que estábamos viendo ahí. Quedó oscilando. Se quedó oscilando. ¿Esto qué es? Esto podemos verlo como una vista de... Es una sección, ¿no? Es una sección, por así decirlo. O sea, aquí en el centro igual está el tubo es el tubo del acelerador. Ahí está. Ahí lo podemos ver. Y está, Silicon String Detector. Es de este diámetro donde pasan las partículas. Ajá. Es obviamente esta escala, ¿no? Sí, ok, esta escala es este Sí. diámetro por más o menos un plátano, ¿no? Es la longitud de la cosita del rollo para Bueno, sí. el baño, ¿no? Del papel de baño, Sí, más eso o no- menos. Sí, en realidad, fíjate que allá abajo, ya en la parte del punto de colisión, realmente no es tan... O sea, lo que pasa por dentro de ALICE no es el diámetro completo del LHC como vemos el tubo en los videos, de la parte de ahí abajo de la gente del túnel. Me explico. Lo que se ve en los videos de que las personas que están ahí abajo en el túnel, se ve el azul, ¿no? Se ve el anillo azul. Metálico, cubierta sí. metálico. Pero luego, para llegar a esto, ahora sí que esa parte metálica solamente es una cubierta. Es una cubierta, Es como exactamente. es una cubierta. No pasa esa parte metálica, no está la parte azul ahí adentro. Lo que atraviesa es como una parte, es un tubo relativamente delgado Ujú. de metal. ¿Estos que son enfriadores? Sí, esos deben ser enfriadores. Es que estos detectores, dependiendo de la tecnología que usen, que pueden Se calientan demasiado. pueden calentarse. Sí, sobre todo estos detectores los de silicio son dependientes, la temperatura les afecta. Claro, Entonces claro. necesitas tener una temperatura Estable. controlada, una temperatura estable para poder mantenerlos, para que opere y tengas datos de manera correcta. Sí. Muchas gracias, Sí, o sea, sabemos que el punto de interacción es acá, ¿no? Pero hay que localizar un vértice primario para la colisión. Y todos estos pues son capas que tienen detectores de silicio, ¿sí?
Entonces, con estos detectores de silicio, atravieso cuáles activaron. Y a partir de eso puedes hacer una reconstrucción de la trayectoria viendo qué detectores activaron. ¿Por qué necesitan ser de silicio? Porque están cerca del punto de colisión. Son resistentes a la radiación. Y además son resistentes al campo magnético. Y Alice, pues como se mencionó, tiene un imán de 0.5 veces. Y ese imán es para poder curvar las partículas, ¿no? Así es, para curvar las partículas cargadas. Y a través de cómo se desvía podemos saber, por ejemplo, qué tanta carga, cuál es la carga, etcétera, etcétera. Sí. Y así identificar qué tipo de partículas. Sí. Por eso hay un imán ahí, ¿no? Por eso hay un imán ahí. Aquí es donde ocurre la colisión, ¿no? Ahí ocurre la colisión. Este sería el punto de interacción. Esto representaría el tubo del LHC. Ok. Entonces, a partir de aquí salen un montón de diferentes partículas. Sí, esto es para solamente una, ¿no? Todo el trazo. Pues Okay, aquí está ejemplificando nada más un trazo. Una sola partícula, digamos, ¿no? Sí. Una partícula. Sí. Ok. Y por ejemplo, estas simplemente son una base de la estructura o por ejemplo estas partes azules. Esas partes azules, eso sería parte de la estructura. Es que al final de cuentas son varias capas de detectores que te dan, y cada tipo de detector te da diferente información. Ok, por ejemplo, aquí hay como Estos serían los calorímetros, si no me equivoco. Calorímetros es para medir energía. Sí, es la energía de la partícula. Ok. Aquí no ha habido, pongámosle que por aquí no ha habido ningún filtro. O sea que para aquí tienes todas las partículas y puedes tener partículas cargadas. Y después va a haber una capa que va a tener algunas partículas y después ya otras partículas van atravesando. Aquí porque hay muchísimos procesadores. O sea, tienes la señal que van a ir atravesando esto y esos tienen los chips. Y al final de cuentas tienes miles y miles de sensores. Entonces todos esos sensores tienes que mandar la información a algún lado. Ok, entonces ahí abajo también está la electrónica, pero está más alejada, un poco, no está tan cerca del punto de colisión. Está alejada. Alcanzo a ver un cristal centellador, ¿no? Sí, en efecto. Aquí hay un cristal centellador. El principio de centelleo, pues básicamente es atravesado por una partícula y va a absorber energía según la cantidad de centellador atravesada por la partícula y es con esa energía depositada la va a transformar en luz de centelleo, y esa luz la envías a los detectores que van a transformar esta señal de luz a una señal eléctrica, y ya esta señal eléctrica es lo que se va a procesar. El experimento Alice colisiona núcleos de plomo y al acelerar estos núcleos pasan muy cerca unos de otros, lo que a veces ocasiona que pierdan algunos protones, convirtiéndose en núcleos de oro. Es decir, la corrida del Alice en el LHC transforma el plomo en oro. Hace cientos de años, alquimistas se envenenaban con mercurio y pasaban días hirviendo sus orines, con la esperanza de realizar la misma hazaña. En el LHC es solo un resultado accidental, porque las respuestas que buscan son lo más valioso. Espero que este video te haya gustado y haber logrado transmitirte las emociones que me causó este viaje. Aún hay bastante material para seguir sacando videos de ciencia, como por ejemplo mi visita al Museo de Historia Natural en South Kensington, el cual llegó a ofrecer una fortuna a Stanley Miller por muestras del experimento original del origen de la vida, pero que él prefirió regalárselas al científico mexicano Antonio Lascano. El templo de la iglesia donde Galileo Galilei descubrió el péndulo, y la torre donde realizó sus experimentos de caída libre. Muchas gracias por llegar hasta acá y recuerda que tus comentarios y preguntas siempre son bienvenidas.